Historia 1. Me llamo Carolina, tengo 25 años y soy una ávida exploradora urbana en busca de emociones fuertes y experiencias paranormales. Mis amigos dicen que tengo un don para encontrar los lugares más oscuros y desconocidos de la ciudad, y siempre estoy dispuesta a llevar mi pasión al siguiente nivel. Una noche, mientras revisaba mi correo electrónico, me topé con un mensaje intrigante en mi bandeja de entrada. La invitación era breve pero irresistible. ¿Quieres descubrir lo que se esconde en las sombras? Únete a nosotros en una expedición a un antiguo hospital psiquiátrico abandonado. Prometemos una noche llena de misterio y emoción. Firmado por un grupo conocido como Exploradores del Más Allá, la invitación provocó un cosquilleo de anticipación en mi espina dorsal. Sin pensarlo dos veces, confirmé mi asistencia y me preparé para lo que prometía ser una experiencia inolvidable. Reunidos en las afueras de la ciudad, nos encontramos con otros entusiastas de la exploración urbana. Todos, igualmente ansiosos por descubrir lo desconocido. Estaban Jake, un joven valiente con una fascinación por lo paranormal; Sara, una estudiante de antropología intrigada por las historias de fantasmas; y Mario, un fotógrafo aficionado que buscaba capturar la esencia de lo macabro en sus imágenes. A medida que nos adentrábamos en la noche, la luna llena iluminaba nuestro camino hacia el hospital abandonado. El aire estaba cargado de electricidad y podíamos sentir la anticipación palpable entre nosotros. Mientras nos acercábamos al edificio ominoso, una sensación de emoción y temor se apoderó de mí, pero estaba decidida a enfrentar lo que fuera que nos esperara en su interior. Y así, con corazones latiendo con expectación, nos adentramos en las sombras del hospital, listos para desenterrar sus secretos más oscuros y enfrentar nuestros propios miedos. Apenas cruzamos el umbral del hospital, una opresiva oscuridad nos envolvió y el aire se volvió denso y cargado. El sonido de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos, como si el edificio mismo estuviera respirando con vida propia. Mis manos temblaban ligeramente mientras avanzábamos, pero me aferré a la emoción de lo desconocido. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y escombros, testigos silenciosos del abandono y la decadencia que había consumido el lugar. Con cada paso, nuestras linternas iluminaban destellos fugaces de grafiti oscuro y ominoso en las paredes, dibujos que parecían susurrar antiguas maldiciones y secretos olvidados. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando juré ver una sombra moverse en la periferia de mi visión. Mis compañeros de expedición también notaron la presencia inquietante, intercambiando miradas nerviosas, mientras continuábamos explorando en la penumbra. Entonces, los susurros comenzaron. Al principio, apenas audibles, como el susurro del viento entre los árboles. Pero pronto se hicieron más claros, más definidos, como si las voces del pasado estuvieran clamando por nuestra atención. Palabras indistinguibles se filtraban en nuestras mentes, provocando escalofríos que nos helaban hasta los huesos. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que los sonidos eran producto de la tensión y el ambiente opresivo del lugar. Pero cuando Sara comenzó a murmurar palabras incoherentes y Jake juró haber sentido una mano helada en su hombro, supe que estábamos enfrentando algo más que simples fantasmas del pasado. Con el corazón en la garganta, seguimos adelante, cada vez más atrapados en la telaraña de lo sobrenatural. Y mientras el reloj marcaba las horas en la noche, sabíamos que aún nos esperaban horrores inimaginables en las profundidades del hospital abandonado. El aire se volvió más frío a medida que avanzábamos,
como si la misma muerte estuviera respirando sobre nuestros cuellos. Nuestras linternas parpadeaban, proyectando sombras grotescas que danzaban en las paredes con una maliciosa intención. Mis compañeros y yo estábamos al borde del pánico, pero sabíamos que no podíamos retroceder ahora. Estábamos atrapados en este oscuro laberinto, con el misterio del hospital cerrando sus garras a nuestro alrededor. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero fue Mario, el fotógrafo, quien desapareció sin dejar rastro mientras intentaba capturar una imagen en una de las salas abandonadas. Su grito resonó en los pasillos, pero cuando corrimos hacia él, solo encontramos su cámara abandonada en el suelo, las imágenes distorsionadas que había capturado destellando con una luz inquietante. El pánico se apoderó de nosotros mientras nos dimos cuenta de que estábamos siendo cazados por algo más allá de nuestra comprensión. Tratamos de mantenernos juntos, de protegernos mutuamente de la oscuridad que nos rodeaba, pero cada sombra parecía albergar una amenaza mortal. Con el tiempo, solo quedamos Sara, Jake y yo. Nos aferramos desesperadamente a la esperanza de encontrar una salida, pero el hospital parecía tener otros planes para nosotros. Las paredes mismas parecían retorcerse y cambiar a nuestro alrededor, como si el edificio estuviera vivo y disfrutara jugando con sus presas. Fue en el momento más oscuro de la noche cuando Sara desapareció frente a nuestros ojos, arrastrada hacia la oscuridad por manos invisibles. Jake y yo nos quedamos solos, temblando de terror y enfrentándonos a la cruel realidad de nuestra situación. En la quietud de la noche, cuando solo quedaba el eco de nuestros propios latidos, nos dimos cuenta de la verdad escalofriante detrás del hospital psiquiátrico abandonado. No era solo un lugar de locura y sufrimiento humano, era un portal hacia el infierno mismo, y habíamos caído directamente en sus garras. Con el corazón en la garganta y la esperanza desvaneciéndose, Jake y yo nos preparamos para enfrentar nuestro destino final en las sombras que nos rodeaban. Sabíamos que la oscuridad nunca nos soltaría y que nuestras almas estarían atrapadas para siempre en este lugar de pesadilla. Y así, en el abrazo gélido de la noche eterna, nos convertimos en parte de la leyenda oscura del hospital psiquiátrico abandonado, perdidos para siempre en sus profundidades insondables. El terror había triunfado una vez más y así pasó la noche. Al despertar, el alivio se desvaneció ante la cruel realidad. Mi mente había tejido una red de pesadillas que parecían reales. Sin embargo, el terror persistía, acechando en los rincones de mi conciencia femenina. ¿Era solo un sueño? ¿O una premonición de lo que podría ser? Las sombras de aquella noche infernal se aferraban a mí, susurros de peligros que aguardaban en la oscuridad. Ahora, despierta, la duda se convierte en un escalofrío que me hiela el alma. Historia 2. Me llamo Julia, tengo 23 años y desde pequeña he sentido una atracción inexplicable por lo paranormal, junto con mis amigos de toda la vida. Martín, Clara y Diego compartimos esta fascinación y nos aventuramos en exploraciones urbanas en busca de emociones fuertes y experiencias sobrenaturales. Una noche, mientras estábamos reunidos en casa de Martín, escuchamos una historia que capturó nuestra atención. La leyenda de la Mansión de los Lamentos, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad que se decía estaba maldito por los espíritus atormentados de sus antiguos habitantes. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre el peligro que acechaba en la mansión, la curiosidad y la excitación nos embargaron. Decidimos que sería nuestra próxima expedición, una oportunidad para desentrañar los misterios que rodeaban
a ese siniestro lugar. Nos prometimos mutuamente que estaríamos juntos en esto, que nos mantendríamos unidos sin importar qué encontráramos en el interior de la mansión. Así, armados con linternas, cámaras y una mezcla de emoción y nerviosismo, nos dirigimos hacia la mansión en la oscuridad de la noche. A medida que nos acercábamos, la luna llena iluminaba el camino, pero también parecía arrojar una sombra ominosa sobre el antiguo edificio, que se alzaba imponente frente a nosotros. Sus ventanas rotas y su fachada decrépita evocaban una sensación de desolación y abandono que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. A pesar de los latidos acelerados de nuestros corazones, nos adentramos valientemente en la mansión, decididos a enfrentar lo desconocido y a desafiar las fuerzas que la habitaban. Sin embargo, mientras cruzábamos el umbral, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo oscuro nos estuviera observando desde las sombras, esperando pacientemente su momento para revelarse. Y así, con pasos decididos y el peso del misterio sobre nuestros hombros, nos adentramos en la mansión de los lamentos, sin saber que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas después de esta noche. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad de la mansión, el aire parecía cargarse con una energía ominosa, como si estuviéramos cruzando un umbral hacia lo desconocido. Nuestras linternas iluminaban los pasillos polvorientos y las habitaciones cubiertas de telarañas, revelando la decadencia y el abandono que habían consumido el lugar. Cada paso resonaba con eco, como si la mansión misma estuviera susurrando secretos olvidados en cada grieta y rincón oscuro. Pronto, comenzaron los fenómenos inexplicables. Luces parpadeaban en las sombras, jugando al escondite con nuestras mentes inquietas. Puertas se cerraban con un estruendo ominoso detrás de nosotros, como si algo o alguien estuviera intentando atraparnos dentro de la mansión. Los susurros fantasmales llenaban el aire, palabras indistintas que nos envolvían en una neblina de miedo y paranoia. Clara fue la primera en sucumbir al terror. La vi temblar mientras miraba fijamente hacia el vacío, sus ojos llenos de puro pánico. Intentamos consolarla, pero sus palabras se volvieron incoherentes, susurros frenéticos de voces que solo ella podía escuchar. Desapareció entre las sombras, dejando solo un eco desgarrador de su voz retumbando en los pasillos vacíos. El resto de nosotros continuamos avanzando, nuestras mentes llenas de confusión y temor. Diego, el más escéptico del grupo, comenzó a dudar de nuestra cordura, argumentando que todo esto era solo producto de nuestra imaginación. Pero incluso él no pudo ignorar la presión en el aire, la sensación palpable de que algo siniestro nos observaba desde las sombras. Y así, mientras la noche avanzaba y los horrores de la mansión se cerraban a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en una lucha desesperada por sobrevivir en un mundo de pesadilla del que no podíamos escapar fácilmente. A medida que la noche avanzaba implacablemente, el terror se apoderaba cada vez más de nosotros, envolviéndonos en una niebla de miedo y desesperación. Las desapariciones de nuestros amigos pesaban como losas sobre nuestras conciencias, sus rostros atormentados grabados en nuestra memoria, mientras continuábamos nuestra lucha por la supervivencia en las entrañas de la mansión. Cada habitación que explorábamos estaba impregnada de una sensación de malicia, como si el propio edificio estuviera vivo y disfrutara de nuestro sufrimiento. Los susurros de los espíritus atormentados se intensificaban, llenando el aire con un eco discordante de dolor y desesperación. Nos aferrábamos mutuamente, nuestras manos temblando con la certeza de que algo oscuro y malévolo acechaba en las sombras, esperando su oportunidad para devorarnos.
Con el corazón en la garganta nos enfrentamos a cada esquina con una mezcla de valentía y temor. Cada sombra parecía esconder un nuevo horror. Cada paso nos acercaba un poco más al abismo de la locura. Y entonces, cuando creíamos haber alcanzado el límite de nuestro miedo, la mansión nos mostró su verdadero rostro. Una figura oscura se alzaba ante nosotros, su presencia imponente llenando la habitación con una opresión palpable. Era una manifestación de todo lo maligno y retorcido que había habitado en la mansión durante siglos. Una entidad sin rostro que nos observaba con ojos vacíos y hambrientos. Nos quedamos paralizados por el miedo, nuestros corazones latiendo al unísono con el sonido sordo de nuestro destino inevitable. En un último acto de desesperación, corrimos hacia la salida, nuestras piernas ardiendo con el esfuerzo, mientras la oscuridad amenazaba con engullirnos. Pero mientras escapábamos de las garras de la mansión, sabíamos que nunca podríamos escapar completamente de su influencia. Sus secretos oscuros y sus horrores insondables se quedarían con nosotros para siempre. Un recordatorio constante de la noche en que desafiamos a lo sobrenatural y casi pagamos el precio final. Y así, con el alma marcada por el terror y la intriga, dejamos atrás la mansión de los lamentos, sabiendo que nunca volveríamos a ser los mismos después de nuestro encuentro con lo desconocido. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna vez una experiencia paranormal o una aventura inquietante en la exploración urbana? ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un mundo de misterio y terror como los protagonistas de estas historias? Me encantaría escuchar tu historia y tus comentarios sobre esta narrativa llena de drama, terror e intriga. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido emocionante y escalofriante, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.